Y la verdad es que en los últimos años, no sé si decirte 5 años o a lo mejor un poco más, hemos mejorado de forma espectacular la supervivencia de los pacientes con cáncer de vejiga metastásico. El tabaco es el principal factor de riesgo relacionado con los tumores de la vía urinaria, que impacta tanto que multiplica por 3 o por 4 el riesgo de tener un tumor de estas características. ¿Cómo después de la cirugía de la vejiga reconstruimos la vía urinaria? Sabemos que tenemos el riñón, tenemos los uréteres, tenemos la vejiga y después la uretra. Si quitamos la vejiga, estamos alterando la vía. ¿Cómo la reconstruimos de cara a que los pacientes puedan seguir orinando? Sabemos que el principal problema de los tumores superficiales es que son tumores que van recayendo muy frecuentemente. No te mueres de estos tumores, pero recaen. Una vez tenemos la sospecha, porque hay una palpación de un nódulo testicular, ¿cuáles son los siguientes pasos que se hacen de cara a diagnosticarlo, el cáncer de testículo? En cuanto al tumor testicular, recalcar que es el tumor de jóvenes y que tenemos obligación de curar a la gran mayoría. Es verdad que no podemos curarlos a todos, pero las tasas de curación son muy altas, están alrededor del 85%. Cáncer renal, un tumor que es mucho menos frecuente que, por ejemplo, el cáncer de vejiga, que tampoco tiene unos factores de riesgo muy claros y cuyo diagnóstico suele ser incidental. Pues bueno, el cáncer renal hemos cambiado absolutamente su historia natural. En 20 años hemos pasado de un tumor donde no había ningún tratamiento a un tumor donde hay muchísimo tratamiento. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Primera Línea del Cáncer. Soy Pablo Paracontey, oncólogo médico aquí en el Hospital General Universitario de Valencia, y en el día de hoy traemos al podcast el tema de los tumores genitourinarios. Traemos en primera instancia el cáncer de vejiga, después hablaremos del cáncer de testículo y por último del cáncer de riñón. Traemos para ello a Cristina Caballero, que es la jefa de oncología médica aquí también, en el Hospital General de Valencia. Muchas gracias, Cristina, por venir. Gracias, Pablo, a ti por invitarme y además hablar de lo que más me gusta, con lo cual muchas gracias. Encantada de estar aquí. Encantadísima. Vale. Vamos a empezar por el que consideramos el tumor más importante por su frecuencia, que es el tumor de vejiga. Cuéntanos un poco cuál es su frecuencia exactamente en nuestro medio. Pues a ver, podríamos decir a grandes rasgos que el cáncer de vejiga o los tumores uroteliales, porque también incluyen las vías urinarias, son un problema muy importante a día de hoy para el sistema de salud sanitario. No solo por su incidencia, porque realmente constituyen el quinto tumor en incidencia, sino por la cantidad de veces que recidivan los tumores y, por tanto, como vamos a hablar a lo largo, yo creo que de toda la entrevista, la cantidad de pruebas a las que se ven sometidos los pacientes y el impacto emocional que esto puede tener en ellos. Ya he dicho que es el quinto tumor en incidencia, es un tumor mucho más frecuente en varones y es un tumor aproximadamente de edades avanzadas, teniendo una media más o menos en los 70 años. ¿Por qué es un tumor tan frecuente y por qué explícitamente es más frecuente en varones? Pues bueno, como soy muy pesada, lo voy a repetir muchas veces, es un tumor que se asocia ampliamente con el consumo de tabaco. Por lo tanto, la incidencia ha aumentado con la incidencia del tabaquismo, y eso es algo que hemos visto claramente, y la incidencia en varones probablemente tenga que ver con el impacto cultural del tabaco en los varones, porque es verdad que en los últimos años hemos visto una incidencia creciente en mujeres, y eso tiene que ver con el tabaco en mujeres, y también porque, como hablaremos un poquito más adelante, está relacionado con algunas sustancias que se utilizan en las industrias textiles, y en el histórico pues también eran los hombres los que más trabajaban en las industrias textiles. O sea, que nos queda claro que el factor de riesgo principal y relacionado es el tabaco. Creo que me sorprende a mí, pero también, obviamente, sorprende a los pacientes porque estamos acostumbrados a relacionar el tabaco con el cáncer de pulmón o relacionar el tabaco, por ejemplo, con todos los tumores de orofaringe, o sea, de boca, cavidad oral, de hipofaringe, faringe. ¿Por qué un órgano que está tan distante a donde aspiramos el tabaco o por donde pasa en la vía aérea todos los tóxicos del tabaco se ve tan influenciado por este factor de riesgo como es fumar? Pues mira, quiero resaltarlo porque además me gusta mucho el tema y a los urólogos también, que el tabaco es el principal factor de riesgo relacionado con los tumores de la vía urinaria, que impacta tanto que multiplica por 3 o por 4 el riesgo de tener un tumor de estas características, el ser fumador y el número de cigarrillos que has fumado. Y además
que constituye más o menos como más del 50% de los pacientes que vemos han sido fumadores. Y esto es porque cuando una persona fuma, no solo es problema el humo que va a los pulmones o a la vía respiratoria en general, sino que todas aquellas sustancias que tiene el tabaco se eliminan por la vía renal. Estas sustancias pasan por lo que es el sistema urinario, desde el riñón hasta lo que sería la vejiga, mucho tiempo, y el contacto de estas sustancias con las mucosas de todos estos órganos hacen que se creen las lesiones premalignas que finalmente se transformarán en las lesiones malignas de lo que serán los tumores urinarios, ¿no? Vale. Por tanto, el factor principal es la eliminación de las sustancias tóxicas del tabaco por la vía urinaria. Y fuera de lo que has dicho antes de la industria textil y del tabaco, ¿qué otros factores, bueno, qué otros factores de riesgo sí puede dar o pueden provocar la aparición de este tipo de tumor? Pues después del tabaco, que es el principal, están las aminas aromáticas de algunas industrias, de las textiles y de otras pinturas, de algunos tintes, o sea, son relacionados con bastantes sustancias químicas de algunas industrias. Se ha visto también que tener inflamaciones crónicas de la vía urinaria, pues la gente que tiene infecciones de repetición de toda la vía, pues determinadas enfermedades también pueden aumentar un poquito el riesgo. Se ha visto también relacionado, aunque en menos frecuencia, con la toma de ciclofosfamida, que ¿Vale? es un fármaco que se utiliza para, bueno, pues para el tratamiento de algunas enfermedades, porque es un inmunosupresor. Y luego, en algunas zonas endémicas se ha relacionado con la presencia de una bacteria o la infección por una bacteria, pero bueno, esto es más típico de estas zonas. Vale. O sea, que en nuestro medio principalmente la gente que ha fumado, es lo más normal encontrarlo. Lo normal en mi consulta podría decir que el 90% de los pacientes que veo con cáncer urotelial son fumadores. Vale. Pues para esos pacientes que fuman o para la población que actualmente siga fumando, ¿cuáles son los síntomas a los que deberían estar atentos para poder sospecharlo por lo menos a tiempo o cuanto antes? Pues a ver, el síntoma principal por el que uno debería de preocuparse de poder tener un tumor urotelial es la hematuria, es decir, tener sangre en orina, pero lo que se conoce como la hematuria monosintomática. Es decir, no todo el mundo que tiene sangre en orina tiene que preocuparse. ¿Por qué? Porque las infecciones de orina se asocian con hematuria, sobre todo en las mujeres. Cuando tú tienes síntomas de infección de orina y sangras un poquito, no tienes que pensar que tienes un tumor, tienes que pensar que tienes una infección. Importante Pero es diferenciarlo. verdad que el síntoma principal es lo que conocemos como hematuria, es decir, es sangre en orina, sobre todo si se repite o se mantiene en el tiempo. Aparte de la hematuria, que nos ha quedado claro que como el tabaco, el principal factor de riesgo, la hematuria es el síntoma más característico, hay otros síntomas también. Pues a ver, hay otros síntomas. La mayor parte de los pacientes se quejan, pero ya menos frecuentemente, de lo que podría ser dolor pélvico o la sensación de peso en la zona donde está la vejiga. Hay gente que tiene dolor tipo cólico, cuando hablamos sobre todo de las vías urinarias superiores. Y bueno, a veces lo que conocemos como síntomas irritativos de la vejiga, es decir, pues tener mucha sensación de o ganas de orinar, levantarse muchas veces por la noche, tener escozor cuando orinas, tener la sensación de que no vacías de forma completa. Pero es verdad que estos síntomas son menos frecuentes y también es verdad que se pueden confundir más con las infecciones de orina, con lo cual yo creo que a lo que hay que tener mucha atención es sobre todo la hematuria que aparece sin estos síntomas. Pensando ahora, por ejemplo, que tenemos un paciente fumador y que empieza con uno de estos síntomas. Acude al médico de atención primaria y igual lo derivan al urólogo. ¿Cuáles son las primeras pruebas que se hacen de cara a diagnosticarlo? O sea, a ver, cuando un paciente consulta por una hematuria, tanto si consulta en primaria como si consulta en urgencias, sobre todo si consulta en primaria o en la consulta del urólogo, lo que se suele hacer es poner un antibiótico y esperar unos días a ver qué pasa. Si esa hematuria no cesa o si el paciente viene a urgencias, porque cuando normalmente vienen a urgencias es porque ya llevan más tiempo con la hematuria, lo que se suele hacer y lo que nos da mucha idea de lo que está pasando es una ecografía, que es una prueba barata y fácil de hacer, ¿no? Y en las ecografías normalmente lo que vemos es que la vejiga no es normal, es decir, es una vejiga irregular, como si tuviera un césped, o podemos encontrarnos algún tipo de lesión como si tuviera un pólipo. O sea, sí que nos va dando una idea, ¿no?, de lo que está pasando dentro de la vejiga. Obviamente no es la prueba que nos va a diagnosticar esto, pero sí nos puede orientar un poco a lo que está pasando. ¿Hay algunas otras pruebas aparte de la ecografía que se suelen solicitar de normal? Pues a ver, la prueba estándar, como si dijéramos, ¿no?,
una vez sospechamos, porque tenemos la clínica de hematuria, porque hemos hecho una ecografía y vemos que la vejiga no es normal, la prueba estándar para diagnosticar un tumor vesical es lo que conocemos como la cistoscopia, es decir, a través de una cámara mirar el interior de la vejiga para ver qué está pasando. Entonces, tenemos la cistoscopia como prueba que nos ayuda a hacer el diagnóstico final. Siempre hemos hablado en un montón de podcasts y en los diferentes tumores de lo que nos da siempre el diagnóstico de nombres y apellidos, que decimos siempre en este caso, es la biopsia. ¿Cómo se realiza en este caso? Pues en los tumores uroteliales, sobre todo los tumores de vejiga, que me voy a centrar más en estos porque son más frecuentes, la prueba estándar que nos sirve tanto para diagnóstico como para tratamiento en algunos casos es lo que llamamos la resección transuretral. Es decir, una prueba muy parecida a lo que hacíamos como en la cámara, entramos dentro y vemos qué hay, pero en este caso se hace con anestesia y además de entrar dentro y mirar lo que hay, resecamos, es decir, extirpamos todo aquello que nos llama la atención. Y con eso tenemos primero un diagnóstico, es decir, nos enteramos de qué está pasando, qué tipo de cosas están pasando ahí dentro, qué tenemos, y por otro lado, en el caso de que, y veremos más adelante, tengamos un tumor, en muchos casos podemos tener también el tratamiento. Vale, entonces, cistoscopia, hacemos resección, tenemos la biopsia y nos llega un resultado. ¿Qué diferencias hay o qué tipos diferentes hay de cáncer de vejiga? ¿Qué resultados podemos encontrar? Vale, pues a diferencia de lo que otros compañeros míos te habrán contado en el resto de podcast, en el tumor de vesical nos encontramos como dos grandes grupos, ¿vale? Luego están los tumores minoritarios, pero es verdad que vamos a hablar fundamentalmente de lo que son los tumores transicionales, los tumores propios de la mucosa urinaria, ¿vale? En este caso nos encontramos dos grandes grupos. Lo que nosotros llamamos los tumores no músculo-infiltrantes, es decir, tumores superficiales que están en la mucosa, en la submucosa. Y luego tenemos el segundo grupo, que son los tumores músculo-infiltrantes, es decir, los tumores que han atravesado, además de la mucosa y la submucosa, han llegado como mínimo a la pared muscular y pueden llegar mucho más allá. Luego también tenemos otros tumores minoritarios, adenocarcinomas, podemos tener sarcomas, podemos tener linfomas, pero realmente el 95% de los tumores que nos vamos a encontrar son uroteliales y están divididos en estos dos grupos. Vale. Vamos a empezar por el primero, que es el que es no músculo-invasivo. Háblanos del tratamiento. Un paciente que se encuentra con un diagnóstico así, ¿qué es lo que más normal va a encontrarse con respecto a su tratamiento? Pues a ver, cuando estamos en el grupo de los tumores no músculo-infiltrantes o no músculo-invasivos, son tumores que normalmente tratan los urólogos, con lo cual ya te da una idea de que no son tumores tan agresivos como van a ser los infiltrantes, que somos tumores que Bueno, tratamos nosotros. los oncólogos. Entonces, los tumores no músculo-invasivos, fundamentalmente el tratamiento que tienen es la resección transuretral. Por eso he dicho antes que con esto no solo diagnosticamos, sino que a veces tratamos. Vale. Si conseguimos resecar todos los tumores que vemos o todo lo que vemos con características malignas, pues probablemente en muchos casos el tratamiento aquí haya terminado, porque simplemente es resecar todo aquello que vemos que no es bueno. Vale. Sí que es verdad que nosotros sabemos, por también otros podcasts, pero en general por cómo funciona el tratamiento de los tumores, que además dentro de los no músculo-invasivos encontramos diferentes subtipos en función de la agresividad más o menos que tenga el tumor. ¿Eso también nos va a hacer que tratemos de una forma u otra después? Sí, en los tumores no músculo-infiltrantes es como un mundo, ¿vale? Ahí nos podemos encontrar tumores que son solo están en la mucosa, tumores que son in situ, tumores que han atravesado la mucosa y han llegado a la submucosa, que es lo que llamamos los papilares T1, ¿vale? Aparte de esto, podemos encontrarnos pacientes que tengan una única lesión, que tengan muchas lesiones, una lesión de 3 centímetros, muchas pequeñas. O sea, muchos casos O diferentes. sea, muchos casos diferentes. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo primero que hacemos es cuando recibimos el resultado del patólogo, valoramos el grado que tiene el tumor, el número de tumores que tenemos, cuánto infiltran, el tamaño que tienen. Y esto lo que hacemos es hacer como un score, es decir, con todos estos datos conseguimos saber si tenemos tumores de bajo grado o de bajo riesgo, tumores de riesgo medio, tumores de alto riesgo, es decir, nos dan datos sobre cuánto riesgo tiene este paciente de recaer, es decir, de que vuelva a aparecer el tumor. Entonces tenemos como una clasificación grande de entre no músculo-invasivos y músculo-invasivos y dentro una ramificación según el grado y la agresividad. Efectivamente. Vale. Dentro de los no músculo-invasivos los vamos a llamar de bajo riesgo, de riesgo intermedio, de alto riesgo, de muy alto riesgo, en función de unas características que nos dice el patólogo. Vale, muy bien.
Pues vamos por el primer grupo, el de bajo riesgo. Esos pacientes que se ha hecho la cistoscopia, la biopsia, se ha hecho la resección, ¿se hace algo más con ellos? Pues probablemente en los pacientes que tienen tumores de bajo riesgo no hagamos nada nunca. Es verdad que nos podemos encontrar con pacientes que tienen tumores de bajo riesgo, pero que recaen varias veces en otros tumores de bajo riesgo. Aquí ya hay dudas y probablemente en estos casos ya los consideraríamos de riesgo intermedio. Vale. Y sí que tendríamos que hacer el tratamiento como lo hacemos en los riesgos intermedios o altos. Pero a grandes rasgos, para que la gente lo entienda, los tumores superficiales de bajo riesgo se resecan por resección transuretral y no se hace nada más. Y ya está. ¿Y qué se hace con los de intermedio o alto riesgo? Cuando tenemos tumores de intermedio o alto riesgo, lo que solemos hacer es hacer un tratamiento local. Un tratamiento local que la función que tiene es intentar que estos tumores no recaigan o lo hagan lo más tarde posible. ¿Por qué? Pues porque sabemos que el principal problema de los tumores superficiales es que son tumores que van recayendo muy frecuentemente. No te mueres de estos tumores, pero recaen. Vale. Entonces es muy complicado para el médico, es muy complicado para el paciente, son muchas resecciones. Para ello existe un tratamiento que es lo que conocemos como BCG, que lo que intentamos hacer con esta BCG al colocarla dentro es hacer una reacción inflamatoria muy importante para evitar que el tumor reaparezca. ¿Qué es la BCG? Explícalo porque hasta para mí me parece un poco complejo. Vale, la BCG realmente es un fármaco que se ha constituido a través de el bacilo el bacilo de la tuberculosis, como si dijéramos, ¿vale? Es un fármaco que está hecho como si fuera una vacuna, igual que ¿Vale? se hacen las vacunas, con el bacilo de la tuberculosis, que está atenuado, es decir, que tiene poca potencia para no producir tuberculosis y que cuando lo inoculas dentro de una cavidad, en este caso, que es la vejiga, pues el sistema inmunitario lucha contra él, con lo cual crea una reacción inflamatoria. Y la reacción inflamatoria que se crea dentro de la vejiga favorece que sea más difícil que el tumor se reproduzca. Por eso, desde los años 70 estamos utilizando este fármaco y se considera como la primera inmunoterapia que hemos utilizado en toda la historia de la oncología. ¿Cómo se administra exactamente? ¿Cómo se hace? La administración la hacen en urología. Normalmente se coloca una sonda y a través de la sonda se inocula, ¿no?, la vacuna. Y esto existen como dos fases, ¿no? Lo que conocemos como la fase de que llamamos inducción, es decir, cuando queremos conseguir que la reacción inflamatoria aparezca de forma muy rápida, y en este caso es una vez a la semana durante 6 semanas. Y luego tenemos lo que conocemos como la reacción lo que conocemos como mantenimiento, es decir, lo que queremos es que esta reacción inflamatoria se mantenga en el tiempo. Y entonces ya se va haciendo pues a los 3 meses, a los 6 meses y así normalmente hasta un año. Hasta un año, vale. ¿Qué efectos secundarios puede tener esta inoculación? Porque al dar una reacción en la vejiga supongo que también puede provocar algo de incomodidad a los pacientes. A ver, pues es incómodo. Es un fármaco local, con lo cual los síntomas pues, van a ser locales, obviamente, pero es verdad que hay que hacerlo a través de una sonda, con lo cual ya hay que manipular la vía urinaria, es semanal y además crea una reacción inflamatoria. Y esto nos lleva a síntomas que son síntomas locales, es decir, los pacientes pueden tener irritación, por ejemplo, a veces un poquito de sangrado, el primer día molestias, ¿no? Molestias al orinar, escozor. ¿Vale? Cuando son pacientes que han recibido muchas tandas de BCG, pues cada vez tienen más síntomas cuando les hacen el tratamiento, ¿no? Entonces, pero sobre todo son síntomas locales, ¿vale? Es muy raro tener síntomas sistémicos por una BCG, es rarísimo. Hombre, a veces hemos encontrado algún caso, ¿no? Pero es raro. Lo normal es que sean síntomas locales, pero es verdad que crea una reacción inflamatoria y algún caso de fiebre o de viriasis o de síntomas relacionados con una infección pueden aparecer. ¿Qué ocurre cuando hemos pasado por todo ese tratamiento, hemos hecho RTUs, hemos puesto BCG, hemos recaído? Cuando la BCG falla, ¿qué es lo siguiente? Pues la verdad es que me encantaría decirte que tenemos muchas cosas, pero es verdad que se han investigado muchas cosas, que con la inmunoterapia se ha abierto un campo muy importante, que existen muchos fármacos que se instilan dentro de la vejiga intentando crear reacciones similares, reacciones inflamatorias. Pero a día de hoy, salvo por la FDA americana, que sí que existe alguna cosa aprobada, a día de hoy en Europa o en España
después del tratamiento con BCG no nos quedan muchas opciones. Entonces la opción es la cistectomía, es decir, quitar la vejiga. Quitar la vejiga. Cuando un paciente tiene muchas recaídas, a veces creamos tanta reacción inflamatoria que tampoco es sostenible. El paciente está más incómodo que cómodo, con lo cual, al final, aunque no nos gusta, pues en muchas ocasiones el tratamiento indicado es la cistectomía. Vamos a dejarla un poco para después, que la retomaremos con el tratamiento del otro grupo que vamos a hablar, que es el músculo invasivo. Hemos dejado atrás los que son un poco más localizados o superficiales, mejor dicho, y entramos ahora a aquellos que ya el tumor invade un componente del músculo. ¿Cómo cambia el panorama en este caso? Bueno, pues hablamos de un panorama totalmente distinto, ¿vale? Es como si habláramos de dos enfermedades, de dos tumores, de dos órganos diferentes. Por un lado tenemos los tumores, como hemos dicho, no músculo-invasivos, y los tumores infiltrantes o músculo-invasivos son tumores mucho más agresivos. Muchas veces se diagnostican de inicio como músculo-invasivos. Estos tumores tienen un pronóstico diferente y por eso también somos mucho más agresivos en su tratamiento. Vale. No hablamos como en el otro de un problema social en cuanto al número de veces que repetimos pruebas, número de veces que repetimos diagnósticos, pero sí que hablamos de algo con mucha mayor sensibilidad porque es un tumor mucho más grave. Aquí, en este caso, es cuando entramos nosotros los oncólogos. Cuéntanos cómo más o menos manejamos el tratamiento de este tipo de pacientes. Pues a ver, los tumores músculo-invasivos van todos a comité de tumores, que esto es algo fundamental en los hospitales, debería de ser en todos, pero sobre todo en los hospitales grandes, porque el tratamiento siempre es multidisciplinar. Y en condiciones normales, y esto lo repito mucho porque lo repito mucho en mi consulta todos los días, el tratamiento curativo de verdad del cáncer de vejiga músculo infiltrante es la cirugía. Pero sabemos por los históricos que solo con la cirugía no curamos, ¿no? Que pese a hacer la mejor cirugía tenemos recaídas que están por encima del 60%. Incluso sabemos que muchos pacientes que por las pruebas de imagen no vemos nada, cuando les operamos los ganglios están afectos, con lo cual es una enfermedad de mucho peor pronóstico. Por eso a día de hoy el tratamiento es la cirugía, pero además la quimioterapia y además la inmunoterapia, porque ahora se nos ha complicado todo un poquito más. Ahora mismo lo que estamos haciendo es con quimioterapia, ¿no? ¿Qué es el tratamiento estándar actualmente para la cistectomía? O sea, antes de la cistectomía me refiero. ¿Cómo funciona exactamente? Pues cuando comentamos un paciente en el comité de tumores y decimos, este paciente tiene un tumor músculo infiltrante, ¿Vale? las urólogas ya saben que me tienen que decir que su función renal es buena, porque lo primero que hacemos es ponerle un tratamiento neoadyuvante, es decir, un tratamiento previo a la cirugía. ¿Vale? Que normalmente es con quimioterapia, basada en platino y que solemos poner 4 ciclos. Es verdad que esto va a cambiar radicalmente en poco tiempo, porque además le vamos a añadir la inmunoterapia a esta neoadyuvancia. Pero bueno, de momento el esquema es este. Y después entramos en la cirugía, que es la cistoprostatectomía. Digo ya el nombre completo porque creo que es muy importante que expliquemos en qué consiste esta cirugía, que es pues, una cirugía compleja, al fin y al cabo. Pues a ver, en los varones la cistectomía consiste en quitar la vejiga y además quitar la próstata. Por eso cistoprostatectomía. En las mujeres quitamos la vejiga y quitamos el útero. Es decir, hacemos además una histerectomía. Y en todos ellos, tanto hombres como mujeres, tenemos que hacer, para hacer bien las cosas, una linfadenectomía. Es decir, tenemos que quitar los ganglios pélvicos, tanto si sabemos que están infiltrados como si no, porque nos llevamos muchas sorpresas. Y en el caso de pacientes que hayamos visto en las pruebas de imagen que tenemos que hacer antes de la cistectomía, es decir, todo el mundo lleva un TAC antes de la cistectomía, que tienen además ganglios retroperitoneales, también quitamos estos ganglios. Es decir, es una cirugía compleja, es una cirugía que hay que quitar muchas cosas, pero para hacerlo bien hay que hacerlo así. Vale. ¿Cómo después de la cirugía de la vejiga reconstruimos la vía urinaria? Sabemos que tenemos el riñón, tenemos los uréteres, tenemos la vejiga y después la uretra. Si quitamos la vejiga, estamos alterando la vía. ¿Cómo la reconstruimos de cara a que los pacientes puedan seguir orinando? Esto es un sistema como si fuera las tuberías de una casa, ¿vale? Nosotros quitamos la vejiga, que es el reservorio donde la orina se va acumulando para salir al exterior, con lo cual nos quedamos sin reservorio. Entonces, ¿qué hacemos con los uréteres, que son los conductos por el que sale la orina, ¿no? Pues la mayor parte de las veces lo que se hace es una reconstrucción que se llama tipo Bricker. Es decir, se utiliza un asa de intestino delgado que se aboca a la piel y a esa
a ese asa de intestino delgado se le unen los uréteres, de forma que la orina que se produce en los riñones, a través de los uréteres, saldrían a través de ese asa de intestino delgado a una bolsita que está en el exterior a través de la piel, ¿vale? Es lo que conocemos como urostomía. Vale. En otras ocasiones, menos frecuente, pero también se hace lo que conocemos como neovejiga, es decir, los urólogos tras quitar la vejiga reconstruyen dentro, en el mismo sitio donde normalmente está la vejiga, como una vejiga hecha con asas intestinales. Es verdad que esto es mucho más complejo, es más complicado y se hace en gente joven, en determinados tipos de tumores y determinados tipos de extensiones, y después de haber explicado mucho al paciente cómo es el manejo, porque es un manejo más complicado. Y en el caso de pacientes ancianos con comorbilidades, donde no nos podemos parar a hacer una cirugía muy larga, porque la reconstrucción siempre es muy larga, lo que se hace es quitar la vejiga y los uréteres los abocamos al exterior, a la piel. Vale. Y les ponemos 2 bolsitas. Con lo cual tenemos como varias opciones, pero la más utilizada es la cistectomía tipo Bricker, que es la que llevan la mayor parte de los pacientes. ¿Qué efectos secundarios puede tener un paciente que tiene ese tipo de cirugía? Efectos secundarios de la cirugía es como cualquier cirugía Sí. abdominal. Lo que son los efectos secundarios inmediatos, ¿vale? Normalmente, si todo va bien, hacen un ingreso de 5 o 6 días, no hacen un ingreso más prolongado, y luego pues la recuperación de una cirugía abdominal. El impacto real de esto es emocional. Es decir, los pacientes no llevan bien quedarse sin vejiga, no llevan bien llevar una bolsita, ¿vale? Para orinar. Pero realmente, yo esto sí que lo cuento mucho, parece que lo cuente porque yo no la llevo, obviamente, pero es verdad que cuando luego a posteriori hablas con ellos te dan la razón, ¿no? Es algo que se lleva bien, ¿no? Una vez aprendes a manejarlo, puedes hacer vida social, puedes bañarte en la playa, que eso les preocupa mucho aquí en el Mediterráneo, puedes ir al gimnasio. O sea, tienes que aprender a manejarte, tienes que tener unas precauciones, porque al final es una bolsita que tienes al exterior que se puede reventar, que te puedes mojar, pero yo creo que es algo que se lleva y se aprende a llevar más allá del impacto emocional que tiene. Un paciente, por ejemplo, estándar, que tiene un tumor músculo-invasivo, como hemos dicho, se le da quimioterapia. Actualmente veremos que es verdad que van a llegar nuevos tratamientos, pero se da quimioterapia antes de la cirugía. Se hace la cirugía y después hay que dar algo más o se queda ahí el tratamiento. Pues bueno, hasta hace pocos años se quedaba ahí el tratamiento, pero es verdad que ya llevamos unos años que lo que hacemos es analizar la pieza quirúrgica. Los pacientes que han hecho una súper buena respuesta a la quimioterapia, que nos los encontramos, muchos de ellos, pues paramos aquí el tratamiento. Y en aquellos pacientes que después de haber llevado 4 ciclos de quimioterapia, cuando analizamos la pieza quirúrgica después de la cirugía, siguen siendo pacientes que nosotros llamamos de alto riesgo, porque tienen tumores grandes, porque tienen tumores muy infiltrantes, porque tienen ganglios afectos, estos pacientes recibirán 1 año de inmunoterapia. Vale. Vamos a pasar al último escenario del cáncer de vejiga. Hemos hablado de 2 que están localizados, más o menos infiltrantes / invasivos, pero vamos a hablar del escenario metastásico. Cuando diagnosticamos un paciente con afectación fuera del órgano de la vejiga, o incluso un paciente que, por ejemplo, ha llevado tratamiento del carcinoma músculo-invasivo y después recae en otro lado, ¿en qué se basa el tratamiento de ese tipo de pacientes? ¿Qué opciones tenemos a día de hoy para estos pacientes? Pues la verdad es que esta pregunta me gusta, porque yo soy muy de vejiga, y la verdad es que en los últimos años, no sé si decirte 5 años o a lo mejor un poco más, hemos mejorado de forma espectacular la supervivencia de los pacientes con cáncer de vejiga metastásico. Hasta hace poquito tiempo, el único tratamiento del que disponíamos era un tratamiento basado en platino. Poníamos quimioterapia con platino, cisplatino a ser posible, pero es verdad que el 50% de nuestros pacientes tienen insuficiencia renal porque son tumores de la vía urinaria y nos teníamos que conformar con el carboplatino. Y hace la primera gran revolución surge de la aparición de la inmunoterapia y sobre todo del mantenimiento con inmunoterapia, ya que descubrimos que en aquellos pacientes que con la quimioterapia basada en platino conseguíamos respuesta, el hacer un mantenimiento con inmunoterapia mejoraba todavía más la respuesta y además les daba impacto en supervivencia. Posteriormente, hace ya menos tiempo, han aparecido los fármacos inmunoconjugados y además están apareciendo los fármacos dirigidos a dianas, ¿no? Como los anti-FGFR o los anti-ER2. Y es verdad que cuando somos capaces de poner gran parte de estos fármacos o la mayoría de estos fármacos, somos capaces de aumentar mucho la supervivencia. Tanto es así que en primera línea de tratamiento acaba hace muy poquito de desaparecer como primera línea la quimioterapia basada en platino por primera vez en la historia del cáncer de vejiga. Ya no se da la quimioterapia al principio. La quimioterapia basada en platino ha dejado de ser el estándar.
ahora mismo, en España ahora mismo y en Europa hace 3 años, y utilizamos una combinación de uno de los nuevos fármacos, de un anticuerpo conjugado, junto con la inmunoterapia. Y con estas combinaciones hemos conseguido hasta un 30% de largos supervivientes, es decir, de pacientes que no están curados, pero que podemos decir que como que han cronificado su Ya. enfermedad. Y esto es algo que en la vejiga era impensable, porque era un tumor de los más agresivos, ¿no? Con lo cual yo creo que los médicos que llevamos cáncer de vejiga y sobre todo los pacientes con cáncer de vejiga pues están más o menos de enhorabuena, ¿no? La verdad es que esto lo hemos vivido hace nada porque la aprobación y todo es de hace muy poco y cómo ha cambiado eso en nuestros pacientes. O sea, la capacidad de poder tratar durante mucho tiempo y que la gente viva muchos años ha revolucionado. Es verdad que muchos tumores, pero el de vejiga ha llegado ahora y la verdad es que yo también lo estoy viendo y me parece algo increíble. Yo creo que lo esperábamos, ¿no? Con los brazos abiertos porque seguía siendo un hándicap importante porque no hemos de olvidar que tenemos un porcentaje importante de vejigas infiltrantes y de vejigas metastásicas, ¿eh? Y cuyo pronóstico inicial hace años era bastante malo. Es que en muchos tumores igual ya había llegado antes el tratamiento con inmunoterapia o los conjugados, y es verdad que la vejiga faltaba, ya había algunos estudios, pero que se certificara ya en la primera opción de tratamiento ese tipo de opciones, la verdad, es súper guay. La verdad es que estamos muy contentos. Vamos a pasar ahora al siguiente tumor, que es el cáncer de testículo. Mucho menos frecuente, pero sí que es verdad que tiene unas características bastante específicas y afecta a una población bastante peculiar, digamos. Háblanos de la frecuencia y de la epidemiología. O sea, ¿quiénes son los más afectos a este tipo de tumor? Bueno, pues ahora hablamos de un panorama totalmente Sí, distinto. cambiamos de... No tiene nada que ver con lo que hemos hablado hasta ahora, cambiamos la mente. El tumor testicular o los tumores germinales, donde la mayoría son testiculares, es un tumor poco frecuente, relativamente poco frecuente, con una incidencia en España alrededor de 1.500 casos nuevos. No te sabría decir la cifra exacta, pero está por ahí. Pero a diferencia de otros tumores, lo que lo hace diferente o magnífico es que la población principal es la gente joven, ¿no? El pico principal de estos tumores está entre los 15 y los 35 años, con lo 15. cual son los tumores de gente más joven. Y luego tenemos un segundo pico que está alrededor de los 55, que es un repunte, pero es verdad que es menos frecuente, ¿no? Entonces, pues bueno, estos pacientes de 25 años que vemos con tumores sólidos, nos dejamos las leucemias aparte y los linfomas, que también hay muchos de gente joven, pues suelen ser tumores testiculares, con lo cual, aunque no son muy frecuentes, pues son tumores que impactan y que emocionalmente, incluso para los oncólogos, son complicados, ¿eh? ¿Qué factores de riesgo tiene este tumor? La verdad es que no están muy claros, ¿no? Hay algunos que sí, pero la mayoría de las veces es un tumor que aparece por azar, ¿vale? Es verdad que sí que se ha relacionado con algunas enfermedades o algunas enfermedades genéticas que tienen asociadas alteraciones de las gónadas, porque es un tumor testicular, ¿no? ¿Mm? Como sería el síndrome de Klinefelter, por ejemplo. Y luego con lo que se conoce como criptorquidia, que es como que el testículo no desciende o que desciende menos o que desciende más tarde de lo normal, ¿vale? Hay otros factores, pero yo creo que no están claros y que tampoco vamos a entrar mucho más, ¿no? Estos serían como las dos cosas más relacionadas, pero la realidad es que la mayor parte de estos tumores son por azar. Pues sabiendo esto, que no podemos conocer o no sabemos exactamente cuáles son los factores de riesgo, vamos a meternos en cuáles son sus síntomas. ¿Qué tiene que tener en mente una persona para poder sospechar un cáncer de testículo? Sabiendo que en los factores de riesgo esto es más importante que nunca. Pues bueno, estos, como a diferencia de otros tumores, el testículo está fuera, con lo cual en lo principal siempre es notarse un nódulo testicular. No todos los nódulos son tumores, esto es algo importante, pero es verdad que un nódulo de nueva aparición como mínimo se merece una exploración. ¿Vale? Y muchas veces solamente el que sea un nódulo de consistencia dura que tú te tocas ya es altamente sospechoso de un tumor testicular. Entonces, justo el testículo pues es algo que tenemos a mano, ¿no? Y que es fácil, ¿no? de ver. Es un poco también como el cáncer de mama, también que muchas veces se puede notar el propio bulto y consultar. Una vez tenemos la sospecha, porque hay una palpación de un nódulo testicular, ¿cuáles son los siguientes pasos que se hacen de cara a diagnosticarlo, el cáncer de testículo? Pues a ver, la mayoría de los pacientes es verdad que se asustan y acuden a urgencias o al médico de primaria que los deriva rápido al urólogo. Entonces, muchas veces
urólogo solo con tocar el testículo ya sabe que tiene un tumor, ¿eh? Porque es verdad que la palpación de un varicocele o de un hidrocele, que son cosas benignas, no es como la palpación de un nódulo testicular sospechoso de tumor. En el caso de que no sea así, y en el resto también, la primera prueba diagnóstica que se hace, la que nos da muchísima información, es la ecografía testicular, que es una prueba barata, y además de barata, pues nos da mucha información, porque vemos un nódulo con calcificaciones y eso es muy sospechoso de ser un tumor testicular. Con lo cual, la mayor parte de las veces, solo con eso ya tenemos lo que es el diagnóstico amplio de sospecha. Aparte de esto, pues todos los pacientes llevan marcadores tumorales y todos los pacientes a donde sospechas un cáncer de testículo llevan un TAC para ver la extensión de la enfermedad. Hablemos un poco más, en este caso, que es bastante característico el tema de los marcadores tumorales. ¿Cuáles son y cuándo se utilizan? Pues a ver, es difícil de explicar, voy a intentar ser clara. ¿Concisa? En realidad, los tumores testiculares son tumores de la línea germinal, es decir, derivan de todo aquello que se forma durante el desarrollo embrionario, ¿no? Para que nos aclaremos. Entonces, por ejemplo, uno de los marcadores más utilizados es la beta-HCG, que es una proteína que a sangre solo pueden liberar células placentarias, o del sincitotrofoblasto, que es como si dijéramos la capa de la que deriva la placenta, con lo cual solo puede estar elevado en los embarazos o en todo aquello que tenga tejido placentario, y lo único que tiene tejido placentario son los tumores de la línea germinal, Vale. con lo cual es un marcador importante. El otro marcador que tenemos es la alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína no es específica del testículo porque puede aparecer en otros tumores como el hepatocarcinoma elevada, pero sí que es verdad que existen otras capas, como si dijéramos, que se desarrollan durante el desarrollo embrionario de la línea germinal, que producen esta proteína, como por ejemplo el saco vitelino, ¿no? Que es el saco donde está el embrión. Mm. Entonces, solo podemos tener elevado esto si tenemos un tumor que tenga células derivadas de esto, y eso solo ocurre en los tumores germinales. Por tanto, a día de hoy, la beta-HCG, la alfa-fetoproteína son los marcadores tumorales típicos, y además también la LDH, que es como si dijéramos un tumor que lo que nos indica es que estamos frente a algo que crece muy rápido, ¿no? Vale. Entonces, estos tres nos sirven para el diagnóstico, nos sirven para el estadiaje de la enfermedad y además nos sirven para ver un poco la respuesta que hacen los pacientes a los tratamientos. Pues esto es fenómeno, la verdad, yo me he enterado y me parece que es un tema bastante complicado, porque, por ejemplo, ¿se le van siempre todos o varía un poco? Pues a ver, va a variar. No hemos hablado de esto, pero es verdad que cuando hablamos de tumores testiculares no hablamos de un tipo de tumor testicular, hablamos de dos grandes grupos, ¿no? Vale. Lo que conocemos como los seminomas y todos los demás que se incluyen dentro del grupo de los no seminomas. Lo digo porque es verdad que el pronóstico cambia y los tratamientos varían un poquito. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tenemos, por ejemplo, los seminomas, que son tumores que muchos de ellos, la gran parte de ellos, no van a elevar nunca ningún tipo de marcador tumoral, y los que elevan solo van a elevar la beta-HCG. Nunca jamás, cuando tengamos un paciente con un marcador alfa-fetoproteína elevado, vamos a pensar que tiene un seminoma, porque eso no existe. Puede tener un tumor mixto o puede tener un tumor no germinal de cualquiera de los otros tipos, pero nunca un seminoma, ¿no? Vale. Entonces nos orientan un poquito. Y luego existen tumores como los teratomas, que no elevan ninguno, y luego existen tumores como los coriocarcinomas, que van a elevar muchísimo, muchísimo, muchísimo la beta-HCG. ¿Por qué? Porque el coriocarcinoma es un tumor propio de la placenta, Vale. con lo cual, pues lo que nos da es mucha información. Pasando ya de este tema tan característico de este tumor, porque es verdad que hay algunos tumores que obviamente ya hemos hablado en otros podcasts que tienen marcadores, pero en este es verdad que lo utilizamos constantemente y nos guía mucho para saber en qué punto estamos de la enfermedad. Quiero que hablemos de la estadificación. ¿Cómo estadificamos este tumor? Porque siempre conocemos que están localizados, avanzados, pero ¿cómo se hace exactamente en este tumor? Pues a ver, este tumor es diferente a todos los tumores, ¿no? Para empezar, no existe el estadio 4, que es el estadio donde tenemos las metástasis en el resto de tumores. En el testículo nos quedamos en el estadio 3, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, podríamos decir que el estadio 1 es cuando el tumor está solo en el testículo. El estadio 2, cuando tenemos ganglios, que siempre van a ser retroperitoneales, es muy raro ver ganglios pélvicos por la historia natural del tumor. Y el estadio 3, cuando tenemos metástasis viscerales, que pueden ser pulmonares o extrapulmonares. ¿Y por qué hacemos esta separación? Pues porque los pacientes con metástasis pulmonares
son del grupo de buen pronóstico, aunque tengan metástasis pulmonares, cosa que no ocurre con el resto de metástasis viscerales. Con lo cual, pues es importante hacer esta distinción que además no existe en otros tipos tumorales, ¿no? Entonces, por ejemplo, posicionándonos en el mejor estadio, bueno, el mejor estadio, en la mejor situación. Un paciente que tiene un diagnóstico, bueno, primero una sospecha y luego un diagnóstico de un tumor testicular, que al final vemos que está localizado. Hacemos un TAC, hacemos pruebas y está solo en el tumor en el testículo. ¿Ese tumor se opera y ya está? ¿O también, como en el caso de los demás tumores, a veces se da tratamiento después? A ver, quiero resaltar que es importante, ¿no? Para que todo el mundo lo tenga claro, que la orquiectomía, es decir, quitar el testículo es una cosa obligada. Vale. Da igual que tengas un tumor localizado o da igual que tengas un tumor avanzado. El primer paso siempre es quitar el testículo y además hay que quitarlo bien. Es decir, no nos sirve quitar el testículo a nivel escrotal porque eso puede producir lo que conocemos como metástasis en tránsito por la piel. El testículo siempre se quita a través de la ingle, es decir, vía inguinal. Tiran del cordón, sacan el testículo, es una cirugía muy fácil, en 24 horas están en casa, es rápida, o sea, es una cosa cómoda, ¿vale? Pero es el tratamiento estándar de estos tumores. ¿Qué pasa? Los tumores germinales, los tumores testiculares, hemos dicho que eran de gente joven. Eso implica que son tumores de crecimiento muy rápido. Y al mismo tiempo que son tumores de crecimiento muy rápido, son tumores con una amplia sensibilidad a la quimioterapia. Por eso, casi todos los tumores germinales, aunque sean localizados, además de una cirugía, van a llevar un tratamiento que nosotros llamamos adyuvante, es decir, Vale. un tratamiento complementario. ¿Por qué es así? ¿Por qué llevan siempre? Por los ensayos, bueno, supongo que fueron los que demostraron que tenía más tasa de disminuir las recaídas o de tasa incluso de respuesta de la enfermedad. A ver, en los tumores testiculares estamos casi obligados a curar a los pacientes. Primero porque son muy jóvenes y segundo porque son tumores que se curan. ¿Vale? Entonces, lo que hemos visto es que los tumores testiculares estadio 1, y no me voy a entrar en seminoma o no seminoma porque no tiene mucho sentido, los que están localizados en el testículo, lo que valoramos son unos factores de riesgo que, por los ensayos que se han hecho a lo largo de la historia, sabemos que nos aumentan el riesgo de recaída o nos disminuyen la supervivencia. Entonces, solo en estos pacientes son aquellos pacientes que vamos a tratar. Entonces, lo primero que hacemos nosotros es valorar un poco la pieza quirúrgica y cómo se han dado las cosas, ¿no? Una vez vemos al paciente, vemos cómo son sus marcadores tumorales post cirugía, vemos el resultado definitivo de la anatomía patológica y los factores de riesgo. Con todo esto establecemos si es un paciente que tiene algo de riesgo o nada de riesgo. Si es un paciente que no tiene nada de riesgo, obviamente no lleva tratamiento, lleva un seguimiento estricto. Si es un paciente que tiene algo de riesgo y que sabemos que con la quimioterapia podemos mejorar este riesgo, entonces sí que les ponemos un ciclo, y en este caso es solo un ciclo de quimioterapia adyuvante. Entonces, este es el grupo de los localizados, aquellos que se operan y llevan después, pero que no había enfermedad fuera del testículo. Pasemos ahora al grupo de los que ya tienen la enfermedad avanzada, ya sea con las adenopatías, que los ganglios, como has dicho, son típicamente retroperitoneales, o que tienen incluso metástasis pulmonares o en otros lugares. ¿Cómo se tratan estos pacientes? Vale, primer punto que me gusta resaltar. Los pacientes con estadios 1, es decir, tumor localizado en el testículo, pero que no han negativizado los marcadores tumorales después de la cirugía, se consideran enfermedad avanzada. Esto es importante porque es verdad que es un tumor localizado, pero también es verdad que el tener marcadores en sangre nos está indicando que hay metástasis que no vemos, o micrometástasis, o células, como queráis. Entonces, esto se considera enfermedad avanzada. Por tanto, enfermedad avanzada son estadios 1 con marcadores positivos, estadios 2, es decir, con ganglios, o estadios 3 con metástasis pulmonares o extrapulmonares. Vale. Lo primero que hacemos es clasificarlos en función de los grupos pronósticos, que esto es una cosa que está muy establecida, hay una clasificación pronóstica internacional, y en función de esto lo que nos va a indicar es si tienen mucho o poco riesgo de recaer, qué supervivencia tienen, y en función de esto planificamos el número de ciclos de quimioterapia. La quimioterapia va a ser la misma, es la quimioterapia basada en cisplatino que se llama esquema BEP, BEP porque lleva bleomicina, etopósido y cisplatino. Un tratamiento Y bastante intensivo, de que hecho. es un tratamiento muy denso y que la diferencia va a ser poner 3 o 4 ciclos en función de si estamos en un paciente de buen pronóstico, pronóstico intermedio o de mal pronóstico. Pero el esquema es similar, lo que cambian son el número de ciclos. Más o menos, ¿cómo se administra este esquema? Porque es algo peculiar con respecto al resto. Es un esquema complicado, es un esquema denso, con mucha intensidad de dosis, muchos fármacos, ¿vale? Con lo cual los pacientes, pues es verdad que vienen mucho al hospital. Para haceros una idea,
un ciclo de tratamiento que sería cada 21 días. La primera semana el paciente vendría todos los días a tratamiento, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, a ponerse los goteros. Y luego vendría al lunes siguiente y al siguiente lunes. Es decir, vienen todas las semanas, con lo cual es un esquema de tratamiento complicado de llevar con trabajo, complicado de manejarse en circunstancias vitales normales. Pero es verdad que estamos hablando de gente joven y de gente que se cura. O sea, nuestro objetivo en los pacientes con tumores germinales es curar, que es algo que no podemos decir en casi En ningún casi tumor. ningún otro. Con lo cual, hay que ser intensos, hay que poner toda la dosis, nos da igual si tienen muchos efectos secundarios, intentamos manejarnos. Y Porque los yo tienen, sí que los tienen. los tienen y bastantes. Yo siempre se lo digo a los residentes, ¿no?, que trabajan conmigo con estos tumores, que como lo que nos interesa es curar, no podemos retrasar los ciclos. Es importante poner el ciclo cuando toca y es importante mantener las dosis. Con lo cual, pues si hay que ingresar, hay que ingresar, si hay que poner mucho tratamiento de soporte, hay que ponerlo, pero hay que intentar que los pacientes cumplan como toca el tratamiento. Es importante, ¿eh? Es importante porque la supervivencia va en esto. Claro. Entonces, nuestra obligación es curar. Y son gente muy jóvenes, que claro, eso cambia con respecto a muchos otros tumores que tratamos en el día a día. Uno de los efectos secundarios que me parece más remarcable es el tema de la esterilidad. Obviamente, sabemos que aquí hay una parte que es quitar el testículo, otra parte que es incluso la quimioterapia. ¿Cuánta gente se ve afectada o sea, cuántos pacientes pierden la capacidad de tener hijos o se quedan estériles después de nuestros tratamientos? A ver, la orquiectomía, es decir, quitarte un testículo no te deja estéril. Vale. Tenemos dos, y esto siempre que tenemos dos es bueno, porque uno puede hacer la función de dos. Y eso yo creo que es muy, muy importante, ¿no? Es verdad que hay gente que es estéril y no lo sabe. Y cuando empezamos a hacer pruebas, pues lo descubre, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta que son gente joven, todos los pacientes que van a recibir tratamiento con quimioterapia, lo que intentamos es hacer una preservación de semen. Es decir, los mandamos a reproducción y hacemos una preservación del semen y además estudiamos, ¿no?, un poco, pues hacemos un espermiograma para ver un poco cómo es ese semen, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, fundamentalmente porque con la quimioterapia y sobre todo con los esquemas con intensidad de dosis, como es este caso, existe hasta un 30% de esterilidad. Entonces, muchos de nuestros pacientes tienen 20 años, con lo cual no queremos que se queden estériles, ¿no? No. Entonces, esto siempre lo hacemos. Y luego, otro de los factores que yo me gusta mucho recordar es que la quimioterapia es teratogénica, es decir, aumentamos el riesgo de malformaciones. Como estamos hablando de pacientes jóvenes que van a querer tener hijos, porque la mayoría de ellos no tienen en los siguientes años, pues es mejor utilizar el semen congelado que el propio los primeros 3-5 años, porque disminuimos bastante el riesgo de malformaciones. Entonces, es muy frecuente. O sea, es verdad que si solo es una cirugía de un testículo, no, pero si van a llevar tratamiento, que siempre los derivaríamos a la consulta en las que igual congelan el esperma. O sea, es una cosa que hacemos por protocolo prácticamente siempre. Siempre. Si no lo hacen los urólogos, lo hacemos nosotros. Es verdad que muchas veces lo hacen los urólogos y cuando vienen los pacientes ya han preservado, pero como son tratamientos que ponemos muy rápido y o sea, intentamos ser muy rápidos en todo, pues es verdad que muchas veces los mandamos desde oncología. Mientras estamos preparando el esquema de tratamiento, en 2 días o 3 los tenemos congelando. Mucho más fácil que las mujeres, obviamente. Nada que ver. Obviamente, nada que ver. Para acabar el podcast, vamos a hablar del tercer tumor del día de hoy, que es el cáncer renal. Un tumor que es mucho menos frecuente que, por ejemplo, el cáncer de vejiga, que tampoco tiene unos factores de riesgo muy claros y cuyo diagnóstico suele ser incidental normalmente. Vamos a pasar a la parte que me parece más revolucionaria, que es el tema del tratamiento. Vamos a hablar, bueno, primero saber que, como siempre, hay uno localizado, o estadios localizados, y estadios avanzados. Es en el avanzado donde ahora nos explayaremos un poco más, porque ha cambiado mucho el panorama. Pero para que la gente lo entienda, ¿qué es lo que normalmente se hace con los tumores en un estadio localizado en el caso de cáncer renal? A ver, el cáncer renal nos encanta la cirugía. En los estadios localizados, por supuestísimo, y en los estadios avanzados muchas veces, ¿vale? Entonces, yo creo que la gran diferencia de tener un tumor localizado o tener un tumor avanzado es el tipo de cirugía que puedes hacer. Creo que donde más hemos avanzado en la parte localizada es en las estrategias quirúrgicas, ¿no? De hacer cirugías inmensas a poder hacer cirugías laparoscópicas, incluso ahora se lleva mucho la cirugía ahorradora de nefronas, ¿no?, que es una cirugía parcial para no perder el riñón. Y yo creo que es revolucionario el progreso, ¿no?, que hay ahora con las robóticas en las cirugías. Entonces, a día de hoy, pues tener un cáncer renal la mayor parte de veces, como tú dices, es incidental.
existe lo que se conoce como la tríada clásica, pero yo he visto muy pocas, y mira que veo mucho cáncer renal, que es el sangrado con el dolor en el flanco, ¿no? Tipo cólico. Es complicado que te diagnostiquen un cáncer renal por esta Por ese tipo de dolor que sintomatología. es muy tan frecuente. Y cuando son tumores, es que da igual que sea un tumor de 8 centímetros o de 6 centímetros, ¿no? El riñón es muy agradecido para eso. Entonces, lo que cambia es un poco si te pueden preservar un trozo de riñón o no. Pero el hacer una cirugía renal, pues las hacen incluso con tumores grandes. Entonces, los tumores localizados, pues se operan todos. O sea, lo más normal sería hacer una cirugía de resección parcial, pero a veces sí que se opera el riñón entero, ¿no? A veces sí que hay que quitarlo. Depende mucho del tamaño y de la localización. Porque si tú tienes un tumor pequeño pero lo tienes central, donde están las nefronas, no puedes ahorrar Ya. nefronas. Pero si tienes un tumor grande pero es muy periférico, a veces sí puedes ahorrar nefronas y dejar medio riñón, ¿no? Entonces yo creo que esto lo hacen muy bien los urólogos y fundamentalmente es, si yo tengo este riñón afectado por un tumor, ¿cuánto me está funcionando el riñón? ¿Cuántas nefronas puedo salvar, no? Si tú puedes salvar muchas nefronas y dejar parte de la funcionalidad del riñón sin estar Comprometer, ¿no? poniendo en peligro la supervivencia, pues entonces sí que haces una cirugía parcial. Cuando tienes tumores que, aunque sean muy pequeños, están comprometiendo todas las nefronas, no puedes hacer una cirugía parcial, tienes que hacer una nefrectomía, ¿no? Quitar el riñón entero. Y a veces cuando son tumores muy grandes o que están infiltrando estructuras vecinas, pues también tienes que quitar el riñón entero, ¿no? Entonces, pues bueno, nos encantaría Depende mucho. que solo fueran parciales, pero a veces pues tienen que ser totales. Y en este estadio, cuando son localizadas y hacemos cirugía, ¿también damos tratamiento posterior o se queda en la cirugía normalmente? Pues llevamos como 3 décadas intentando encontrar un tratamiento que mejore la supervivencia o la posibilidad de recaer, porque es verdad que aunque tengamos tumores localizados, es verdad también que hasta el 40% de los pacientes recaen, ¿no? No lo habíamos conseguido con las dianas terapéuticas, con lo que llamamos inhibidores tirosinquinasa, que fueron como la primera gran revolución en el cáncer renal, pero es verdad que luego llegó la inmunoterapia y a día de hoy los pacientes con cáncer renal con factores de riesgo que nos llevan a pensar que tienen muchas posibilidades de recaer, sobre todo en los tumores de células claras hablamos, que son el 80%. ¿Vale? En estos tumores sí que los pacientes que tienen un tumor que infiltra la grasa o más, o que tienen ganglios afectos, o que se ha resecado alguna metástasis, porque también pueden existir tumores que sea el tumor del riñón y alguna metástasis suelta que ¿Mm? también se pueden resecar. En estos tumores, dar un tratamiento con inmunoterapia ha mejorado claramente la supervivencia. Qué importante siempre fijarse en la anatomía patológica, en que nos digan los factores que pueden hacer a un tumor recaer, cómo ha cambiado con el tiempo el hecho de fijarnos y saber distinguir aquellos que se benefician del tratamiento y aquellos que no. O sea, la oncología antes también ha tirado siempre hacia tratar de más y hoy intentamos seleccionar mucho más qué pacientes se benefician. En el cáncer renal es verdad que no teníamos nada, pero en otros tumores ha cambiado mucho con el tiempo. Vamos ahora al cáncer avanzado, aquel que se diagnostica, ya sea una recaída de localizado con metástasis o ya sea un tumor que se diagnostica ya fuera del lugar original, que además en el renal tengo entendido que se va muy frecuentemente al pulmón. El cáncer renal es muy malo, en general. O sea, que metástasis se hace en todos los Es verdad. sitios. Tiene metástasis curiosas que no he visto en otros tumores. Hay metástasis hasta pancreáticas, tiroideas. O sea, hay metástasis muy raras que solo aparecen con el cáncer renal realmente. Pero es verdad que lo más frecuente es encontrar enfermedad ganglionar o pulmonar. Y eso es verdad. Luego tenemos los que son más agresivos o sea, por naturaleza, que tampoco sabemos muy bien por qué, pero es verdad que sabemos que biológicamente son diferentes, que normalmente hacen metástasis óseas. Y luego ya tendríamos las cerebrales o las hepáticas, ¿no? Que son de peor pronóstico, pero la gran mayoría o lo que más vemos son metástasis pulmonares y ganglionares. ¿Qué ha cambiado en el tratamiento de los tumores de este tipo estos últimos años? Porque estamos tan emocionados en oncología. Pues porque ha cambiado todo. Cuando yo empecé con el cáncer renal, que no hace tanto, Hace un tiempillo. hace un tempillo, es verdad que no existía ningún tratamiento activo para el manejo de la enfermedad avanzada, ¿vale? En los últimos 20 años hemos conseguido un montón de fármacos activos en monoterapia. Primero fueron los inhibidores de tirosinquinasa que van a la vía de la angiogénesis y que es algo que aprendimos, ¿no? Molecularmente. Empezamos a aprender qué eran los genes que estaban afectados en esta enfermedad. Después llegó la inmunoterapia y finalmente llegaron las combinaciones, que es lo que realmente ha impactado claramente en la supervivencia, de manera que ahora no se entiende ningún cáncer renal que no haya llevado inhibidores tirosinquinasa, inmunoterapia,
solos o combinados, a ser posible combinados, Y- salvo en el grupo de buen pronóstico o muy buen pronóstico donde los ponemos en monoterapia, el resto de pacientes ya llevan tratamientos combinados. Y hemos conseguido de verdad aumentar la supervivencia tanto en algunos subgrupos que incluso yo soy un poco menos radical, pero es verdad que en muchos sitios se habla de curación. Yo creo que no estamos curando, pero es verdad que hemos conseguido supervivencias por encima de los 8 años y eso es mucho para un tumor donde no teníamos nada y Claro. donde, claro, antes la gente no vivía. Es verdad que ahora tenemos pacientes larguísimos supervivientes que nunca han recaído y que eran metastásicos de inicio, ¿no? Entonces, yo creo que hemos mejorado tanto que estamos emocionados. La verdad es que, como decías, la aparición de la inmunoterapia, la combinación de la inmunoterapia con otros, ha hecho que la gente viva mucho más. Y además son a veces también tratamientos que se toleran bastante bien. O sea, que no tienen algunos efectos secundarios que, por ejemplo, con algunas quimios tenemos que son menos deseables. La verdad es que en este escenario, la verdad es que la tolerancia, ¿cómo ha ido con respecto a la quimio? ¿Cómo lo notas tú? A ver, yo creo que estamos engañados. Creo que sí que son tóxicos. Lo que pasa es que hemos cambiado un poco las toxicidades. Estábamos acostumbrados a, o estamos, ¿no? A la toxicidad de la quimioterapia que es sobre la línea hematológica, sobre el pelo, náuseas y vómitos, ¿no? Que era lo que conocíamos. Con los inhibidores tirosinquinasa hemos cambiado a una toxicidad totalmente distinta, diana dependiente, ¿no? En este caso, tenemos más astenia, tenemos más hipotiroidismo, hemos tenido que aprender otras cosas, ¿no? Tenemos diarreas, pero es verdad que son más manejables, son tratamientos orales, con lo cual, bueno, eso también cambia, ¿no? De cara al paciente. Y luego tenemos la inmunoterapia, que es verdad que es mucho menos tóxica, pero que tenemos toxicidades graves. No hemos de olvidar que las toxicidades pueden ser graves, ¿no? En algunos casos, y que estamos aprendiendo, que todavía no lo sabemos todo. Las combinaciones pues, son un poquito más tóxicas. Pero a grandes rasgos creo que hemos mejorado mucho la calidad de vida de los pacientes y que, por supuesto, les hemos mejorado la vida, con lo cual, fenomenal. Pues nada, llegando ya a la parte final del podcast, quería que dieras un mensaje tanto a pacientes como a familiares sobre cada uno de los tumores que hemos hablado hoy. ¿Cómo ves tú la realidad y cómo ves el cambio? Porque creo que los tres podemos hablar de un cambio francamente a mejor con la aparición de los nuevos tratamientos. A ver, yo soy muy fan de estos tumores, claro, son los míos. Y bueno, creo que he vivido el gran cambio del cáncer de vejiga y del cáncer renal, sobre todo. Es verdad que en el testículo no hemos cambiado tanto, pero porque ya íbamos bien. ¿Vale? Entonces, mi mensaje sería, por favor, que todo el mundo deje de fumar, porque está claramente relacionado con el cáncer de vejiga, claramente relacionado. Incluso vemos tumores mucho más agresivos en la gente fumadora, con lo cual yo creo que hay que dejar de fumar. Que en el cáncer de vejiga, por fin, hemos conseguido aumentar la supervivencia después de una lucha interminable durante muchos años con muchos fármacos, gracias a la inmunoterapia y gracias a los anticuerpos conjugados, que son los nuevos fármacos. Y que, bueno, que la gente debería de pensar mucho en la posibilidad cuando tenga una hematuria monosintomática, ¿eh? No con esto quiero decir que cuando sangres tienes que ir al médico, pero cuando sangras y no tienes síntomas de infección, pues probablemente sí que tengas que ir, ¿no? Vale. Eh, Porque yo creo que es importante, el diagnóstico temprano siempre es importante. No hay screening, pero se puede dejar de fumar. En cuanto al tumor testicular, recalcar que es el tumor de jóvenes y que tenemos obligación de curar a la gran mayoría. Es verdad que no podemos curarlos a todos, pero las tasas de curación son muy altas, están alrededor del 85%, en algunos casos, cuando son tumores localizados, incluso del 95%, con lo cual, bueno, yo creo que no hay que tener miedo cuando uno nota un nódulo en el testículo de nueva aparición, hay que consultar, no pasa nada si luego es un varicocele, yo creo que hay que consultar. Y en cuanto al cáncer renal, pues bueno, el cáncer renal hemos cambiado absolutamente su historia natural. En 20 años hemos pasado de un tumor donde no había ningún tratamiento a un tumor donde hay muchísimo tratamiento y donde hemos conseguido un montón, pero un montón de largos supervivientes y de probablemente curaciones, aunque yo no lo diga así, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que estamos de enhorabuena nosotros y sobre todo de enhorabuena a los pacientes. Está claro. Pues muchísimas gracias, Cristina, por venir al podcast y contar todos estos avances de la ciencia en este tipo de tumores. Muchas gracias a ti por haberme invitado.